Bueno, vamos a pasar entonces a este tercer módulo del curso de sistemas tácticos y nos vamos a meter en un tema que por ahí es el tema central con el que encaramos este curso de sistemas tácticos, que es algo bastante diferente por ahí a lo que tenemos acostumbrado a comprender como bibliografía o estudio o cursos o charlas cuando hablamos de sistemas tácticos. Eh, lo que vamos a observar, lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a seguir en la línea en la que estamos es en el de entrenamiento por sistema de juego, que es lo que es el núcleo de la capacitación, es lo que a mí más por lo menos me enfoca en lo que tiene que ver con la tarea del entrenador, ¿no? Nosotros como entrenadores siempre debemos entender que el proceso de trabajo lo llevamos en buena parte en base a lo que podemos entrenar, a lo que podemos modificar de nuestro equipo. Y esa búsqueda de mejora, de eficacia permanente, la buscamos desde un análisis eh, del juego, de nuestro equipo, y también, y luego lo ponemos en práctica en el momento del entrenamiento, ¿no? Por más que uno pueda plantearse la posibilidad de que en el espectro del análisis eh, uno puede tener una comunicación con su cuerpo técnico, con sus jugadores, mediante el video, mediante la charla y todo lo demás, pero después siempre es necesario bajarlo al campo y entrenarlo, todas las situaciones, ¿no? Entonces, este, me parece que es la mejor manera de abordar. Entonces, morfologías en transición y en momento ofensivo, ¿sí? Subprincipios articulados del sistema táctico. Entonces, lo que vamos a ver ahora, la idea general, es la posibilidad de ver cómo el modelo de juego eh, se ajusta en la dimensión del sistema táctico para que el sistema táctico le dé cuerpo, le dé mejores posibilidades al modelo, le dé mejores posicionamientos y ubicaciones a los futbolistas para que en interrelación, en sinergia entre ellos, logren eh, mejorar la versión del modelo y primero la versión de ellos mismos y a partir de ahí la versión de nuestro modelo. La articulación con los mismos principios tácticos, porque nosotros lo que queremos es que haya una articulación entre los sistemas tácticos, pero que los principios del juego permanezcan y se fortalezcan dentro de la variable de sistema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar y lo que vamos a analizar y lo que vamos a observar incluso después con algunos videos que vamos a ver en la parte de transiciones y ausencia del balón, es buscar siempre lo mismo, es observar que el modelo se mantiene por más que vaya cambiando y articulándose la morfología de los sistemas. ¿M? Entonces, debemos comprender como la situación de competencia en la que el equipo se ve envuelto, que va a colocar diferentes morfologías de sistemas para poder articular principios del modelo que no se modifican, que son aspectos entrenables de nuestra planificación y que deben aparecer de manera constante. Cuando decimos no se modifican, es que no se cambia un modelo por el otro, un principio por el otro. Lo que puede ocurrir en la medida que el proceso avanza,
cuando hablo del proceso, el proceso de juego. Entonces, lo que puede ocurrir es que haya una variable entre los principios y entre la aparición y la desaparición de algunos principios, que lógico, aparecen en la medida que el modelo los reclama. Esto es, uno empieza a dar amplitud, por ejemplo, para lograr penetrar al equipo contrario. Ahora, esa amplitud, ese principio de amplitud que damos, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, porque va a llegar un momento que quizás la amplitud no la estemos utilizando y terminemos utilizando un desmarque de ruptura, por ejemplo, de un centro delantero. Entonces, en ese proceso, donde quizás estábamos dando amplitud y cambiamos, si hay un desmarque de ruptura y el 9 parte en ruptura habilitado y hay un desdoble, un desmarque por detrás de un segundo delantero que lo acompaña, pero ese segundo delantero, ese tercer delantero, no van a ir a dar amplitud, van a ir a apoyar la finalización de la jugada. Entonces, eso también es importante y entiendo que todos lo comprendemos, ¿no? Porque no quiero confundir en esta idea de que los principios van a estar siempre presentes. Los principios están siempre presentes en el modelo de juego. Lo que va a ocurrir, lo que pasa todo el tiempo en el juego, es que por momentos se complementan unos principios con otros y por momentos los principios, algunos principios desaparecen y aparecen otros, se concatenan, en fin. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar entonces si todo eso no cambia? Bueno, lo que vamos a cambiar con los sistemas tácticos son las ocupaciones de espacios diferenciadas en distintas alturas del rival, en función de la situación del partido que se pueda dar. Salidas, progresión, amplitud, profundidad, ataque, esto que mencionaba recién. Pero acá lo más importante de esto es esta cuestión de la ocupación de los espacios diferenciados, que es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a analizar y vamos a observar para poder comprender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ocupaciones de espacios diferenciadas. Y después, bueno, el rival también, nosotros debemos tener en cuenta que una cosa es una circulación y una posesión en campo contrario y una circulación en campo propio. Los comportamientos seguramente serán diferentes. Y también observaremos diferentes exigencias desde el punto de vista coordinativo. Son exigencias técnicas que acá sí o sí nosotros debemos contemplarlas, ¿sí? Porque en esta idea de ocupación y desocupación de espacios que vamos a ver ahora, en trabajar sobre los principios del juego, van a requerir de un sustento coordinativo, de un sustento técnico. Cuando digo coordinativo, digo técnico, pero también, lógico, también mental y físico, pero sobre todo el aspecto coordinativo para que estos procesos tengan efectividad. Decíamos en los módulos anteriores, el sistema debe inferir y no coartar. Es importante que comprendamos que el sistema de juego no solamente va a condicionar determinadas ubicaciones dentro del campo de manera dinámica, sino que también puede, mediante esas articulaciones, sostener los mismos principios y sus principios del modelo táctico. Entonces, esos condicionamientos en determinadas ubicaciones que nosotros pretendemos dar y pretendemos que nuestro modelo contenga,
son importantes porque, eh, por ejemplo, volvemos al principio de amplitud. El sistema táctico, en su morfología y en su dinámica, debe contemplar que haya futbolistas que se puedan posicionar en distintas alturas del campo para dar eh, forma a ese principio del juego. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tuviera un equipo que necesita dar todo el tiempo amplitud y quizás los sistemas que utilizo son sistemas de 3 o 2 jugadores por línea, nos puede terminar dando un inconveniente, pero allí lo que voy a tener que hacer es incorporar futbolistas de una línea a la otra para que si incorporo por dentro, el que está por dentro se ubique por fuera, en carriles externos, y el que está por fuera, y si fuera al revés, el que se incorpora directamente se incorpore afuera. Entonces, esas líneas que necesito tener amplitud, vamos a necesitar, porque la amplitud, vamos a necesitar mínimo 4 jugadores en una línea quizás para poder dar contención y eficacia al principio de amplitud. ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad y no menos? Porque nosotros damos amplitud para tener pasillos interiores, para tener juego interior. Si nos dieran a elegir en el juego entre regalarnos el centro del campo, el centro del ataque, del centro de la defensa rival, o que nos regale los costados de la defensa rival, nosotros siempre vamos a preferir que nos regalen el eje central de la defensa rival, ¿sí? Porque es mucho más sencillo ir de frente. Entonces, el principio de amplitud lo que propone, lo que encierra, la búsqueda que tiene ese principio es la de poder jugar por dentro, la de ensanchar al rival, hacerlo ancho para poder tener juego interior. Esa es la idea principal en ese sentido. Bueno, volviendo al tema este de las ubicaciones en el campo y de la manera dinámica con la que entendemos los sistemas tácticos, si yo lo que estoy buscando es tener amplitud porque mi modelo de juego lo requiere, porque el rival es un rival cerrado quizás y se mantiene en campo propio y se me hace difícil progresar, lo que voy a tener que hacer es dar amplitud para poder tener por dentro. Bueno, de esa manera el sistema táctico debe inferir para que se logre eficacia a la hora de poner en juego ese principio táctico y esos sus principios del modelo. Lógico, después va a estar el jugador, la capacidad de los futbolistas en singular y en plural, en individual y en equipo, para ver qué es lo que pueden aportar desde ese punto de vista a esta idea de progresión, y ahí donde aparece la progresión del modelo, ¿no? Vamos a ir al ejemplo, como venimos en toda la cursada, vamos a ir con un ejemplo de 4-3-3. Sin cambiar el modelo de juego, no cambiaremos eh, lo táctico estratégico, sino que lo haremos dando soporte desde las morfologías de los sistemas para que los futbolistas puedan aportar al modelo, creando de esa manera el círculo virtuoso. ¿Se acuerdan que hablábamos de un círculo virtuoso? Bueno, ahí es donde desde lo táctico estratégico tenemos que dar soporte desde las morfologías de los sistemas para lo que decíamos hoy, para que los futbolistas eh, puedan desarrollar y tengan facilidad para eh, exponer sus mejores recursos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de,
amplitud, apoyo, circulación y fijación por conducción. Son principios del juego que viajan junto a la variabilidad morfológica del sistema dinámico. Entonces acá nosotros lo que vemos son cuatro posicionamientos diferentes que dan cuerpo a un modelo. Fíjense que tenemos sistema de inicio, perdón, sistema de inicio en 1-4-3-3, en campo propio tenemos 1-4-1-4-1-4-1, el 1-3-4-3 en organización del juego y el 1-3-5-2 en progresión del juego. Entonces nosotros tenemos en inicio la posibilidad en salida de pararnos en el 1-4-3-3. Y se supone que en ese inicio, en esa propuesta de salida, tendremos facilidad para llevar adelante nuestro modelo de juego con ese parado. Cuando hacemos una recuperación en campo propio luego de un ataque rival, ¿sí? Supongamos que es el segundo cuadro, el segundo hexágono, y ahí vamos a ver el posicionamiento tras una recuperación y cómo tenemos distribuido el equipo y que pasamos del que teníamos como idea de 1-4-3-3, estamos parados en 1-4-1-4-1. Fíjense que el volante central, el mediocentro, queda más sostenido, más liberado delante de la línea de central, de defensa, y le queda por delante la organización de los interiores y los extremos descendidos. Entonces, en esa situación donde el equipo estaba defendiendo en campo propio, descendió a los extremos y los puso a la altura de los interiores. Y el mediocentro se posicionó un poco más por detrás para tener siempre la pelota de frente. Una vez que tenemos el balón y que podemos comenzar la organización del juego, el equipo se posiciona en 3-4-3 y en la progresión del juego, ya convirtiéndose con posibilidades de ataque, estamos parados en un 3-5-2. Siempre con la posibilidad de ir y venir de un sistema al otro, pero esta es una posibilidad donde los principios, por ejemplo, lo que podemos ver acá, en cualquiera de las acciones, podemos ver la mayoría de los principios que conviven ahí, ¿sí? Amplitud, fíjense que tenemos en todos los cuadros, el apoyo por la cercanía, por tener siempre la posibilidad de jugar en corto, también está presente, la circulación por la disposición que tenemos en el campo y la posibilidad de tener casi siempre líneas de 4 y hasta 5 jugadores, nos da la posibilidad de la circulación lateral y la fijación por conducción, que también es importante porque nos ayuda a liberar a los próximos compañeros que tenemos por delante de donde está el balón. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más práctico. Lo primero que les quiero comentar acá es que nosotros, los que hicieron los cursos de táctica, el curso de táctica o el curso de estrategia, habíamos visto esta dinámica cuando hablábamos de pressing y transiciones, se deben recordar, que lo venimos viendo en algunos de los cursos que venimos realizando, ¿no? Y en esos cursos, los que lo hicieron, o algunos incluso ya lo están haciendo ahora, el curso de estrategia, donde veíamos la dinámica de pressing y transiciones con esta idea de los subespacios. ¿Sí? Este método de entrenamiento nos da la posibilidad de dar sentido y orientación al juego.
sin cortar la creatividad del jugador, ni mucho menos instituir una dirección obligada. Lo que vamos a ver ahora en esta dinámica de espacio, de subespacios, que ahora la voy a explicar un poco, es la posibilidad que tenemos de tener en cuenta el concepto espacio-temporal que habíamos visto en los módulos anteriores para la utilización del momento ofensivo, en este caso, eh, y ver cómo reaccionamos y cómo nos distribuimos en el campo de tal manera que esta cantidad de divisiones, de subdivisiones, de subespacios, como yo le digo, que tenemos en el campo, pueden ser, a la hora del entrenamiento, pueden ser muy, muy beneficiosos. Por lo menos yo entiendo que da mucho resultado. Lo que vemos acá en el cual, primero que recordar también que siempre que hablamos de método, método no es metodología, ¿sí? Método es cómo hago algo, cómo desarrollo algo, que puede ser, no sé, hacer un café con leche. Tengo un método para hacer el café con leche que es este, y me sale bien. Bueno, eso es método. Metodología es otra cosa, ¿eh? Metodología es algo más que contiene respaldos científicos, filosóficos, otra cosa. Bueno, vamos al tema este que les planteaba acá. Como verán acá, tenemos dividido casi a 3/4 de campo, un poco menos, en distintos carriles. Vamos a encontrar distintos carriles, ¿sí? Y vamos a encontrar también distintas alturas, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá, y lo vamos a explicar un poco ahora y lo vamos a ver mejor en la práctica, por más que yo lo quiera explicar, cuando lo llevemos al trabajo con los jugadores, se va a entender más. Lo que quiero explicar es que la posibilidad de dividir el campo de esta manera, de esta o de cualquier otra manera que a ustedes les parezca prudente dividirla, nos va a dar como resultado la posibilidad de ayudar a los futbolistas a comprender sus ubicaciones en el campo. Pero sus ubicaciones no ubicaciones fijas, sino dinámicas, ubicaciones estratégicas dinámicas, que es la idea que tiene este método de trabajo. Eh, Podríamos dividirlo de otra manera el campo, de eso no tengo dudas. No quiero, no me interesa entrar en un intercambio de cómo dividir el campo, ¿sí? Cada uno puede dividir de acuerdo a lo que le parezca, de acuerdo a lo que necesite su equipo para organizarse, ¿sí? Entonces vamos a ver la relación táctica, sistema 1-4-3-3, el vínculo dinámico entre sistema y modelo, salida corta con lateralización y reducido por banda en 1-3-4-3. Entonces, decimos siempre y reforzamos, sistemas tácticos y principios tácticos del modelo forman parte del modelo de juego, entre otro montón de cosas que también forman parte del modelo de juego. Entonces, nosotros lo que tenemos que crear a partir de esa idea y de tenerla siempre presente, fíjense que soy reiterativo e insistente con esta idea, de que el sistema táctico es un complemento y es un soporte, digo yo, más que un complemento, es un soporte para que el modelo de juego mejore, para que el modelo de juego sea eficaz, ¿sí? Esa es la función y el concepto del sistema táctico, ¿sí? Yo no entiendo el sistema táctico desde otro lugar que no sea este, ¿sí? Sería muy difícil hablar de sistemas tácticos sin hablar de modelo de juego y de jugadores también. Entonces, pero como el modelo de juego involucra a los jugadores, involucra los principios tácticos e involucra todo lo que compone el equipo de fútbol, eh,
en su expresión deportiva, es importante que reforzarlo todo el tiempo. Y a partir de ese vínculo que tienen los sistemas tácticos con el modelo de juego, debemos que ese vínculo se materialice en un círculo virtuoso, que se retroalimente. Entonces, esta parte que es tan reiterativa y que siempre me parece tan interesante poder compartir. Entonces, vamos a ver ahora en la salida, perdón, vamos a volver un poquito atrás, y vamos a ver esta salida. Acá lo que tenemos, lo que observamos es un sistema 1-4-3-3 en la organización de la salida. ¿Cómo nos organizamos para una salida, ¿sí? Una salida del fondo, donde vemos con la última reglamentación, donde 6 y 2 pueden estar dentro del área para recibir el balón, además están prácticamente al borde del área menor. Vamos a tener los extremos y el centro delantero fijando en campo contrario, los internos muy subidos, casi pasando mitad de cancha, y el medio centro casi en el círculo central. Laterales también muy subidos para atraer y liberar el espacio de salida. Algo que seguramente muchos de ustedes manejan y se plantean a tiempo. Bueno, acá lo que tenemos que empezar a ver son los espacios en los que están ubicados los futbolistas. Voy a hacer un paréntesis y voy a comentar por qué estas líneas azules que ven acá. Esto lo puse porque hay distintas maneras de dividir el campo, como yo les decía. En el cajón, nosotros muchas veces le decimos el cajón y la extensión del mismo. Este sector de acá, muchas veces, se puede dividir así, ¿sí? En lo transversal. Nos sirve para entrenar, nos sirve mucho para entrenar. Siempre comento la posibilidad que tenemos acá, por ejemplo, supongamos que los rojos en este momento atacaran para este lado y tuviera que meter un pase en profundidad, sobre el costado, sobre banda, donde tendría que correr 3 para controlar dentro de alguno de estos subespacios. Según lo que nosotros necesitemos y según dónde controle, por ahí nosotros preferimos que controle acá, por ahí preferimos que controle en el último tercio o en el del medio, y también darle al futbolista en el entrenamiento distintas respuestas para saber qué hacer en una situación de, por ejemplo, 1 contra 1 en este espacio. No es lo mismo un 1 contra 1 en este espacio que en este espacio. En este espacio hay muy poco margen para ganar por afuera, porque tenemos la línea muy encima. En este espacio quizás tengamos la posibilidad tanto de ir a buscar un desborde por este lado o de enganchar y meterse por dentro por este lado. Y en este de acá, lo ideal por ahí puede ser la posibilidad de apoyarse e ir a buscar a cualquiera de los otros dos subespacios, o buscar una pared interna, o tocar, o bueno, también jugarse el duelo, porque ya tiene un duelo mucho más largo por delante. Porque si el marcador en este primer subespacio, supongamos, no tiene apoyo, en la medida que avance, seguramente va a tener una cobertura de alguno de sus compañeros en estos sectores a medida que el ataque avance, ¿no?
Y después podemos dividirlo también de esta manera, ¿sí? Y de esta manera lo que nos sirve es para no tener a veces en misma línea a extremo y lateral, por ejemplo. ¿Por qué no tener en misma línea extremo y lateral? Porque en misma línea es mucho más fácil por ahí para el defensor ir en recto a anticipar. En cambio, al tener líneas cruzadas existe la posibilidad de desmarcar en diagonal, que siempre es mucho más difícil para el defensor cuando el extremo, por ejemplo, lo desmarca en diagonal, ya sea hacia adentro o hacia afuera, ya sea de apoyo o de ruptura, siempre es más difícil para el que defiende si me desmarcan en diagonal que si me desmarcan recto. Es más, si desmarcara recto en ruptura, seguramente el pase, si es recto, en misma banda, tiene muchas chances de interceptar el defensa, ¿no? Entonces, por eso siempre es recomendable tener en banda, tener dos subespacios y tener, si extremo está si lateral en este caso está en el pasillo exterior, que el extremo esté tirado al próximo pasillo del lado de adentro. Quería explicar esto porque iban a ver esas líneas y por ahí no iban a comprender por qué estaban distintas. Lo que vamos a ver acá es el primer esquema de entrenamiento que estudiaremos en cómo ocupar distintos espacios. Y acá vemos el primer paso de la salida, ¿sí? En lo que vamos a ver ahora en la primera parte es el funcionamiento de salida. Y los que estamos entrenando, porque esto es una planificación de entrenamiento, lo que vamos a entrenar es este funcionamiento de salida. Entonces, el primer concepto que aparece, el primer principio del juego que aparece, es fijación por conducción, jugador sin presión, que en este caso es el 6, va a conducir. ¿Sí? El jugador no lo presiona ningún rival, generalmente es un rival que, supongamos que el que enfrentamos, espera, y va a esperar y va a avanzar para que todo el equipo contrario que está plantado, tapando todas líneas de pase posible, tenga que descomponerse y tenga que salir uno o dos jugadores a enfrentar esa salida. Entonces, esto es importante saberlo, ¿sí? La posibilidad de salir en conducción para enfrentar la salida. Y lo que vemos acá es que cuando reciba la fijación por conducción significa conduzco para que un jugador rival me fije la marca y encontrar a espaldas de ese jugador líneas de pases que me tienen que dar mis compañeros. Cuando recibe presión, busca la línea de pase que le ofrecieron sus compañeros. Entonces, el jugador conduce, hay un movimiento del equipo rival porque ya hay un jugador que va a presionar y en ese movimiento los compañeros se tienen que organizar de tal manera de poder darle posibilidades de pase, líneas de pase a espaldas del que presiona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros lo que vamos a hacer, donde vemos que está el 1 y el 2, es liberar zonas. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata. Según el sector de salida, se eligen los espacios a liberar. En este caso salimos con 6 del lado izquierdo. Entonces hemos decidido liberar estos dos sectores. Ante la salida y la fijación de 6, lo que vamos a observar es el descenso de 3 para ver si puede encontrar una línea de pase hacia afuera, el descenso de 10
del interno, el descenso de 5 y el descenso del otro interno. El resto fija. Fija rivales. Acá lo que podemos tener es más de una variante de liberación de espacios. Yo propongo hoy estas dos, pero hay veces que propongo, por ejemplo, puedo proponer esta, o puedo proponer esta y esta, en fin, podemos proponer la que a ustedes se les ocurra que es aconsejable según el rival, según nuestros propios jugadores. Ver a ver qué es lo que conviene. Pueden tener más de una variante de liberación de espacio, como decíamos, y supongamos que acá el rival se dio el paso adelante y fue a presionar arriba, entonces lo que el 3 que había venido y trajo marca, ahora intenta ganar espaldas y vuelve a un posicionamiento más alto. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos acá? Ya 5 se posicionó en línea con 6 y con 2. Ya 2 recompuso su línea y vino a la misma altura. Ya 10 descendió y está mucho más cercano del poseedor del balón. Ya 8 ocupa también el mismo sector, mientras el resto mantiene el posicionamiento que ya tenía. Entonces, aparece por primera vez el primer cambio morfológico del sistema dinámico táctico. Y acá lo que vemos ahora es que tenemos un posicionamiento en 3-4-3. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos un sistema morfológico, dinámico, en ofensiva, en ataque, en 3-4-3. Ya cambió la distribución de nuestros futbolistas en el campo. Delanteros y extremos deben tratar de fijar a los defensores, porque si no se nos vienen todos encima del pecho. Primer pase, aparece la necesidad aparece en el entrenamiento la idea esta de que liberamos este espacio para que 10 venga y pueda recibir el pase de 6 en este espacio. Entonces, interior desciende a recibir a espacio libre y tiene que realizar un control orientado. Acá deben ser muy buenas las acciones tácticas, las acciones técnicas, perdón. ¿Se acuerdan que yo les dije que el soporte coordinativo que habíamos hablado cuando empezamos? Bueno, aquí es donde aparece esa necesidad. Cuando nosotros organizamos dentro del sistema, dentro de la morfología del sistema táctico, debemos contribuir a que el modelo de juego mejore. Y en esa idea, lo que nosotros planteamos es la posibilidad de dar al modelo desde el sistema esta posibilidad. Y lo que nosotros, por ejemplo, en este equipo tendríamos es entre 2 y 6 quizás el que mejor técnica tiene en conducción sea 6, entre 10 y 8 quizás 10 sea el jugador que mejor técnica tiene. Entonces favorecemos desde el sistema dinámico, favorecemos el modelo de juego, ¿sí? Enriquecemos y se crea un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Desciende 10 y controla dentro de este subespacio y tiene que controlar orientado porque hay un pressing supuestamente del rival y el pressing del rival seguramente va a venir más por dentro que por fuera. Control orientado debe ser muy bueno el futbolista que lo hace, aparecen las acciones técnicas. Es importante aclarar que si bien el primer pase irá al subespacio 1, que es donde vino, no necesariamente
el segundo pase tiene que ir sí o sí al espacio 2, porque lo que están pensando ustedes es, del 1 vamos al 2. Bueno, no necesariamente. Depende, ¿de qué depende acá? Empieza a depender todo mucho del comportamiento del rival, ¿sí? De qué comportamiento, de cómo asume esa situación el rival. Entonces, eso es lo que tenemos que observar acá. Avanzamos. Muy importante, el sistema posicional inicial se modifica mediante ocupación y desocupación de espacios que permitan desplegar el modelo desde las resoluciones técnicas-tácticas. No es un movimiento mecanizado, es una dinámica que permita liberar zonas para que el equipo, de forma colectiva, reconozca la dirección en la que puede ir el juego. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es esa situación. ¿Qué es lo que nos dan los subespacios a la hora de entrenar? En este caso, la iniciación, la salida, y dentro del modelo y con el sustento de la dinámica de los sistemas tácticos, lo que vemos acá es que con el tema de los subespacios, con la garantía de que hay una libertad de movimiento y de acción dentro del subespacio, ¿sí? Eh, no, eh, no coarta la necesidad de sí o sí tiene que haber un pase hacia allá, sí o sí acá, sí o sí al otro lado. No, lo que nos da la posibilidad es de movernos, de desmarcar permanentemente y en los desmarques ir de un subespacio al otro, liberar, y esto es de manera estratégica, en conjunto, un determinado subespacio para después ocuparlo. eh, Deliberadamente, digo, desocupo estratégicamente un espacio que es el que después voy a querer ocupar por jugar, eh, llevar al rival a que a que tenga el inconveniente de desconocer cómo van a ser los movimientos. Entonces, todo ese tipo de situaciones es las que nos dan esta posibilidad de la ocupación y la desocupación de los espacios en el sistema, en este caso, en el sistema posicional inicial. ¿Sí? Después veremos en la progresión del modelo. Pero en este caso, en esa idea, esta dinámica de subespacio nos da esa enorme posibilidad. Entonces acá lo que vimos ahora es la lateralización para salir de la presión en el eje central. Dijimos, presionan en el eje central, nosotros debemos lateralizar, debemos ir hacia los costados. 5 se mantiene el rol de defensor central, ¿sí? 5 se mantiene acá. Se corrió ligeramente la defensa, lógico, porque 6 fue a banda para dar opción de pase y dar lateralización y continuidad hacia afuera, ¿sí? No se puede quedar acá 6 como una acción de que le doy el balón al 10 y me quedo por si el 10 la pierde. No, la idea tiene que ser, le doy el balón al 10 y me muestro por si el 10 tiene un inconveniente y que tenga una opción más para jugar, ¿sí? A veces en las acciones pasa eso, es decir, no, le doy el balón al 10 pero me quedo por si 10 la pierde, no, es que la va a perder si vos no lo ayudás, ¿sí? Ese concepto son conceptos que aparecen cuando uno trabaja este tipo de tarea, en este caso, el sistema posicional inicial del juego. Entonces, 10 ya se perfiló hacia afuera, 6 fue en apoyo a la banda, 3 fija y se mantiene dando amplitud aquí en la línea, y ya tenemos ese posicionamiento. Vamos a avanzar y lo que vamos a encontrar acá es, segundo paso, pasamos de lo que era funcionamiento de salida, ¿sí? Pero ahora ya se convierte en funcionamiento de posesión. Ya pasamos del funcionamiento de salida, ya salimos del área, ya evitamos la primera línea de presión del rival, ya estamos en
ya estamos entrenando el funcionamiento de posesión, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es esa situación. Fíjense acá que 10 con balón, 6, 3 y 11, como habíamos dicho, 11 un poco más alejado en una situación más de apoyo, y aquí se nos presenta la posibilidad de un reducido entre 6, 3 y 10. ¿Mm? Ahí se juntaron los zurdos. ¿Mm? Los funcionamientos de posesión tienen un núcleo de juego a través de los espacios reducidos, ¿sí? Necesariamente el proceso de entrenamiento de la posesión del balón está vinculado al entrenamiento de los juegos reducidos, ¿sí? Es una manera de entrenar las posesiones, las circulaciones, trabajar en juegos reducidos. Bueno, fíjense acá que qué bien que podemos extraer una tarea, que sería una tarea de 3 contra 3, donde tendríamos 6, 3 y 10 contra 3 rivales con un 11 de apoyo. El 11 está un poco más alejado, entonces en ese 3 contra 3 nos quedaría el 11 como un apoyo externo. Podríamos armar un trabajo de 3 contra 3 con un apoyo en un sector como este, ¿sí? De 15 por 30 más o menos, un poco más, un poco menos. ¿Mm? Entonces, se organiza ese reducido del desarrollo de posesión en banda, puede cambiar la dinámica de ocupación de espacios creando una nueva morfología de acuerdo a la necesidad táctica del modelo, ¿sí? Que es algo que también tenemos que tener en cuenta y contemplar. Y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Como el rival presiona alto el apoyo queda alejado. ¿Sí? El 11, que era el apoyo al extremo, en esta situación el rival se fue sobre banda a presionar y en el 3 contra 3 corremos el riesgo de perder. Empieza a correr riesgo la posesión en banda entonces, porque en el 3 contra 3 quedamos muy justos y podemos tener algún problema. Entonces, con el descenso de 11 se produce un reducido de 4 versus 4. Y acá ven el cuadro de lo que podría ser un rondo, una conservación, un mantenimiento, donde trabajan los 4 futbolistas, 4 versus 3 o 4 versus 4 rivales. ¿Mm? De esta manera, si nosotros observamos ante el descenso de 11, ¿con qué nos encontramos? Con que de manera morfológica y dinámica y dando sustento al modelo, lo que encontramos es 6, 5 y 2 en una línea, 3, 10, 11, 8 y 4 en otra línea, y 9 y 7 en alejados, fijando a la defensa contraria. Entonces nos encontramos con un 3, 5, 2. Ante la necesidad de triangular debimos sumar un apoyo dentro del reducido, porque empezamos a encontrarlos con la necesidad de triangular y de cambiar posiciones para desmarcar y poder progresar. Entonces, en el 3 contra 3 estábamos muy justos, con el descenso de 11 vamos a tener una opción más para poder jugar. Ejemplo de tarea táctica del modelo, este podría ser tranquilamente la idea. Si acá está el 11, sería este jugador de acá, con la flecha en la izquierda, que estaba de apoyo, fuera del reducido, y aquí lo que ocurre es que ingresa al reducido con posibilidad de que el rival lo marque en su espalda. Entonces la posibilidad de jugar, por ejemplo, una acción de tercer hombre, donde 6 jugaría con 11 y 11 podría jugar para beneficiario, que se podría ser 3 o podría ser 10, y encarar de frente hacia la otra situación. Fíjense que cómo podemos extraer una situación de juego, que esto es lo que yo les propongo, esto es lo que yo les planteo como necesidad de entrenamiento, ¿no? Encontrar la manera de que, como vimos en la primera parte, la manera de entrenar el proceso de salida, aquí en el proceso de posesión,
de circulación del balón. Entonces, podemos observar que en la progresión la tarea se puede ampliar. Cuando progresa el juego y avanzamos, ¿sí? Lo que podemos ver es que ese reducido se pudo ampliar. Si quisiéramos, lo podríamos ampliar. 10 vendría a tomar una posición ahí, 8 se mantiene acá, y ya 9 y 11, con 11 yendo a la misma línea y 3 subidos, podríamos armar acá, tenemos un reducido de 6 jugadores, que también lo podemos trabajar en campo. También lo podemos trabajar dentro del reducido con subespacios también. Las variantes de reducido siempre es muy variada. Siempre tenemos distintas variantes, ¿sí? Podríamos pedir acá que, por ejemplo, trabajen en distintos subespacios y que algunos tengan libertad para ir a cualquier subespacio y otros no tanto. En fin, podemos ver la manera en la que nosotros creemos que tácticamente podemos dar eficacia a nuestro juego. Aparece la observación de las tareas reducidas específicas, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver si analizamos, si ustedes empiezan a analizar el juego de esta manera a partir de los sistemas tácticos, lo que vamos a encontrar es tareas de juego reducido específicas del juego, específicas de nuestro modelo, específicas de nuestro jugar y específicas de nuestro jugador. Acá vemos entonces un pequeño video con todo el proceso tal cual lo vimos ahí, ¿sí? Recibe en espacio 1, se apoya con 11, acá 10 tiene la posibilidad de jugar con todos los cercanos, 6 progresa, fíjense cómo se posicionan en ese sector y hay un avance, ¿no? Es un video de todo lo que vimos recién. Ahora lo que vamos a ver rápidamente, no los quiero aburrir tampoco, es otro ejemplo de salida, posición y ataque. Pero lo vamos a pasar rápidamente, se los muestro para que lo tengan presente. También es una salida, la disposición es idéntica y lo que va a ocurrir acá es muy similar. Acá salimos con 2. Fíjense que estamos en una situación de 1-4-4-2, ¿sí? Los laterales se intercambian según el lado que se realiza la progresión. Salimos acá con 2, entonces el lateral descendió, extremo vino por carril diferente, también descendió, interiores mantienen y lateral también mantiene de aquel lado. 2 juega con 5, entonces 5 va a iniciar la salida, ¿sí? 3 sostienen amplitud ante el rival replegado, ante un rival que se repliega. Siempre que tenemos un rival que se repliega, nosotros debemos intentar progresar todo lo que podamos en campo por el centro, o desde el centro podemos jugar hacia los costados. Ya va a haber un momento donde, como el rival está posicionado en bloque bajo, seguramente vamos a tener que buscar la manera de trabajar mucho en amplitud y en desdoble. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Avanzar por el centro mantiene, mientras el rival lo permita, ¿sí? Hasta el tope donde podamos avanzar por el centro, debemos hacer. Dinámica morfológica al 1-3-4-3, ¿sí? Entonces, lo que hacemos una vez que 5 está posicionado, los laterales avanzan, el 7 se posiciona al extremo derecho, avanza también, en tándem con el 4, fíjense que los dos avanzaron, si se quiere, un casillero, avanzaron, un subespacio para adelante, siempre trabajando en distintos pasillos, y ahí lo que vemos es como 11 fue el que descendió y 10 intercambió y fue al subespacio al otro, pero no en el mismo carril, ¿sí? Fíjense el detalle. Medio centro en conducción, ¿sí? Va a fijar porque seguramente, por más bloque bajo que haya, aquí en el centro del campo va a aparecer la primera oposición. Entonces, 9 desciende, porque claro, al tener el bloque bajo,
tenemos que tratar de desordenar al rival, y una buena alternativa es que el centrodelantero trate de sacar, de desorganizar al rival, haciendo un desmarque de apoyo. Entonces viene en desmarque de apoyo, el 5 juega con 9, ¿sí? A esta altura y por la última acción, orienta el juego hacia carriles externos, ¿sí? Al el 9 venir, el rival se posicionó y orientó, vino a presionar a 5, le tapó el pase quizás, entonces aquí, trabajando en tercer hombre, vino en desmarque de apoyo 9, que terminó jugando para 8, que recibe aquí de frente. Entonces, acá lo que va a aparecer es, al ir por la derecha, 8 va a jugar con 4, vamos a adelantar la línea defensiva, ¿sí? Fíjense que queda en línea de 3 y estamos en 3-4-3, avanzamos, hay una progresión en los subespacios de los costados en este caso también, 9 y 11 intentan arrastrar a la defensa contraria, y 8 y 10 van a ir buscando líneas de pase también internas. La dinámica de los subespacios permite entrenar los desmarques y desdobles también. Entonces, lo que vemos acá es un intercambio entre 4 y 7, un intercambio que hacemos entre 4 y 7 de un espacio al otro. Fíjense, pasamos de 4 por pasillo interno y 7 externo, 7 en esta franja y 4 en la franja del medio, a estar los dos en misma franja, 4 por fuera y 7 por dentro. El resto se va posicionando, 10 siempre se ofrece para poder jugar. Hay un nuevo desdoble por banda entre 4 y 7, ¿sí? Y hay un pase en cortada para 9 para que pueda ahí tener opciones de finalización. Fíjense cómo desde la salida fuimos organizándonos para llegar hasta acá. Entiendo que con el proceso de la salida, acá lo que tuvimos que no tuvimos en el otro fue finalización. Si no hay definición, pero hay finalización. Llegamos al final de la situación para terminar. Acá vamos a ver el video. Ahí va a descender 9, tercer hombre con 8. Y ahí vemos los desdobles de 4 y 7, muy interesantes para trabajarlo con esta dinámica de subespacios. Así que bueno, la idea es traerles en este sentido el trabajo de posesión, de salida, de finalización. Hay múltiples ideas que se les pueden ocurrir, pero bueno, yo les traje estas. Estaría bueno que ustedes preconicen las suyas, las piensen, las lleven a cabo de acuerdo al equipo con el que están trabajando, con el que van a trabajar, para tener este tipo de trabajos así trabajado por subespacios. Les dejo un gran saludo y bueno, enseguida nos encontramos en el próximo tema. Un gran abrazo.